hacia las autovías. En el interior, recordarles esa zona con circulación allí sí complicada, debido a los cortes de tráfico en las inmediaciones de la estación de Palos de la Frontera por las obras de ampliación de metro. Se ha reordenado la circulación en toda la zona. En especial, ténganlo en cuenta, en la glorieta Santa María de la Cabeza, calles Ferrocarril, Bustamante, Canarias, Palos de la Frontera, Delicias y Vizcaya. También en el paseo de Santa María de la Cabeza. Todo el detalle de todos estos cambios para planificar sus desplazamientos lo pueden consultar en la web municipal madrid.es. Hasta que recuperan tu vivienda. ¿Cómo? Que la agencia negociadora del alquiler te paga la renta, pague o no pague el inquilino, hasta que te recuperan la vivienda, sin carencias ni franquicias. ¿Y si quiero hacer obras o reformas en la casa? No te preocupes, si no lo tienes, te adelantan el dinero sin intereses. Agencia negociadora del alquiler, te pagan hasta que recuperan tu vivienda. 920-2011. 920-2011. Descubre Lensoft, la marca propia de lentillas de universitaria y su amplia gama de lentes de contacto para todas las graduaciones. Lentillas diarias desde 15,90 euros. Y mensuales desde 19 euros. Las mejores marcas a los mejores precios solo en óptica y audiología universitaria. Llegaron las rebajas de verano a Dormitorum. Descuentos del 70% más un 10% extra. Corre a por el mejor descanso. Visita nuestras tiendas, llama gratis o entra en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta. Bajar en Ahorramás. En Ahorramás, los precios bajan tanto que se están quedando enanitos. Como la sandía Fashion por solo 1,09 euros el kilo. Y así, más de 700 productos que han bajado de precio en Ahorramás. Bajar. Una mujer ha resultado herida muy grave al sufrir quemaduras en el 70% de su cuerpo en un pequeño fuego declarado en un local de copas en el distrito de Villaverde, en la calle La del Manojo de Rosas. Ha sido trasladada al hospital de Getafe. Este suceso ha ocurrido a las 4 de la pasada madrugada y lo está investigando la Policía Nacional. Han sido atendidas otras 4 personas más. Tatiana Cuesta, portavoz de Emergencias Madrid. La paciente más grave es una mujer de 41 años que ha sufrido quemaduras en el 70% de su superficie corporal. Ha tenido que ser estabilizada, intubada y trasladada por SAMUR en estado muy grave al Hospital de Quemados de Getafe. Además, han atendido a otra mujer con una quemadura en el muslo leve. Ha sido trasladada al Hospital 12 de octubre y a otros 3 pacientes más, 2 hombres y una mujer con quemaduras leves que han recibido el alta en el lugar. No ha sido necesario su traslado al hospital. Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han terminado de extinguir el incendio que ya estaba prácticamente sofocado por el personal del local que ha utilizado los extintores. El festival Suave Fest, organizado por la influencer María Pombo, sigue a la espera de la licencia oficial que le permita celebrarlo por parte del Ayuntamiento de Boadilla, pero ya ha colgado el cartel de todo vendido. Las organizaciones de consumidores confirman que la decisión depende de la normativa de cada ayuntamiento, pero aseguran que los usuarios podrán reclamar al festival si se cancela o se cambia de lugar. Elena Martínez. Según aclaran desde Facua Consumidores en Acción, la realización del festival depende de la decisión del ayuntamiento. Será el consistorio quien dictamine si el recinto está adaptado para la seguridad tanto del espacio como de los asistentes. Pero no hay todavía una respuesta firme y el evento podría estar pendiente de cancelarse o cambiar de lugar. Ante estas posibles acciones, los consumidores tienen una serie de derechos. Lo explica la portavoz de la organización, Gabriela Camay. Establece que en caso de modificaciones sustanciales, es decir, incluso ya no solo la cancelación, sino si a lo mejor por el cambio del recinto, porque al final no se conceda la autorización para celebrarlo ahí, se cambia incluso la fecha, se entendería que hay modificación sustancial de las condiciones iniciales del contrato. La Comunidad de Madrid establece que procede la devolución de la totalidad del importe abonado, es decir, incluidos los gastos de gestión en caso de que se hayan tenido que abonar alguno. Y para aquellas personas que se desplacen desde fuera de la comunidad, en ambos casos se podrán presentar reclamaciones exigiendo los daños y perjuicios que le haya ocasionado la decisión final del evento.
Repasamos ahora otras noticias con Yanire Hernández. La Comunidad de Madrid insiste en reforzar los controles en el aeropuerto por la nueva variante de la Mpox. La Consejería de Sanidad ha insistido que ante la detección en Suecia del primer caso de viruela del mono, el Gobierno debe reforzar la vigilancia y el control en el aeropuerto de Barajas para evitar contagios. Aunque el riesgo es bajo, Fátima Matute, consejera de Sanidad, ha recalcado que hay que tener en cuenta que la vía de contagio más peligrosa que tenemos ahora es el extranjero y que por ello reclama se deben tener todos los recursos humanos, materiales y económicos necesarios para liderar y coordinar a los gobiernos autonómicos en respuesta a esta amenaza. A esta hora al día le ponemos música. ¿Qué música le ponemos hoy, Yanire? Escuchamos Yo no sé, de RBF-FV. Yo no sé qué es lo que pasa, mamá, que solo me quieres ver cuando el otro se te va. Y yo no sé lo que hacer, tú a mí me vas a matar. Tú solo piensas joder y yo quiero algo más. Bye. El cantante de trap y reggaetón español ofrece el próximo 3 de octubre un conciertazo en el Wizzing Center para presentar su nuevo disco El Tiburón, que incluye 20 canciones con 13 colaboraciones de la talla de Omar Montes o David Bisbal, entre otros. Las entradas cuestan poco más de 38 euros. Cuando me tira a conocerte, ¿quién lo diría que esto pasaría? Esa nena no sale en mi mente, pero ella tiene otro hombre y hace un par de años conmigo le miente. Me gusta como yo la clavo, hacemos posición y me ve diferente. Hoy es lunes 19 de agosto. Que tengan un buen día. Ya quiero comerte. Yo no sé qué es lo que pasa, mamá, que solo me quieres ver cuando el otro se te va. Y yo no sé lo que hacer, tú a mí me vas a matar. Tú solo piensas joder y yo quiero algo más. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre. Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. El primer abierto de esta semana lo vamos a compartir con Mariola Urrea. Mariola, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Con Antón Losada. Antón, buenos días. Buenos días. Y en un momento saludo a Carlos Navarro Antolín, que hoy nos escucha desde Cádiz y desde allí compartirá el análisis de una actualidad que tiene la política un poco más relajada. Eso parece, es verdad. Hay más información internacional que nacional después de un inicio del mes de agosto que ha tenido mucha convulsión política, especialmente en Cataluña, aunque Antón, hay que empezar contigo con algo que se ha viralizado. No sé, mira, antes de explicarlo, yo creo que lo mejor es que lo escuchemos. Boas, la playa no puede ser un obstáculo para cumplir con nuestra vocación de servicio. Así que aquí estamos, para clarificar el concepto que este verano ha generado la polémica. El concepto fodechincho. Vamos a clarificarlo con 3 sencillos ejemplos. ¿Qué es un fodechincho? Fodechincho es aquel al que los vigilantes les dicen que no se metan en ese mar porque la marea está baja y tira para afuera y te puede llevar, y se meten igual. Y si el vigilante les llama la atención, se cabrean con el vigilante. Fodechincho es aquel al que le dices: no se puede subir a esas dunas, están protegidas, son patrimonio natural. Hay unos carteles enormes que dicen que no subas a esas dunas. Sí, ellos suben igual porque ellos quieren ver la playa y solo son unos hierbajos. Y fodechincho es aquel que te oye hablar en el idioma del que has hablado toda tu vida desde que eras pequeño y le parece mal. Bueno, hay varias preguntas aquí. Antón, primera es si esperabas esta repercusión viral de los fodechinchos. No, la verdad no. La repercusión viral no. Ahora que del tema, digamos, se está hablando y es uno de los temas de este verano, yo creo que es indiscutible aquí en Galicia, a raíz sobre todo de esa decisión de un bar de Mera en el concello de Oleiros de cerrar durante el puente de agosto, ¿no? Que yo creo que es el símbolo de algo que está pasando no solo en Galicia, sino en el resto del Estado, que es lo que sucede cuando territorios, comunidades, villas, pueblos y playas que no están preparados ni disponen de los servicios para recibir a tanta gente como últimamente viene, por ejemplo, al norte huyendo del calor, pues reciben esos miles de visitantes y se provocan este tipo de problemas. Yo todas las cosas que
que cuento en el vídeo me han pasado, ¿eh? No me he inventado ninguna. Yo creo que mucha gente se siente identificada con lo que cuentas. Que era la segunda pregunta que te iba a hacer, eso, el por qué la necesidad de hacer esta reivindicación, si quieres más irónica o más sarcástica, pero de algo que al final es lo que subyace también lo que planea cuando hablamos de la turistificación. Desde luego hay una gran parte de la economía que vive del turismo y así tiene que seguir siendo. Si el debate no es ese, el debate es más cómo conciliamos unas cosas con las otras, ¿no? Mira, este domingo los vecinos de la zona de Cangas y de la zona de Morrazo cortaron la carretera a las 11 de la mañana durante casi una hora para protestar, porque no podían vivir en todo lo que llevaban el mes de agosto con el tráfico que soportan a diario de la gente que va a las playas. La gente, claro que tiene derecho a ir a las playas, solo faltaría, pero hay que buscar alguna manera de conciliar ambos intereses, ¿no? No solo ahora en el verano. Yo, por ejemplo, vivo en Santiago de Compostela y llevamos todo el año, y desde hace 2 o 3 años, sobre todo a raíz de la pandemia, que ha cambiado mucho las direcciones y los hábitos de mucha gente a la hora de decidir a dónde van a pasar sus vacaciones o su tiempo de ocio, pues llevamos año y pico con protestas muy intensas por parte de los vecinos ante un fenómeno que está ahí. O sea, negarlo, decir que es xenofobia o que es supremacismo o que es turismofobia, no puedo ocultar la realidad de que hay que buscar la manera de que gente que vive en un espacio todo el año pueda recibir a esos turistas sin tener que perder calidad de vida. Y también yo creo que parte de esos turistas, y entre ellos me incluyo, yo estoy aquí en mi pueblo, en Xove, pero yo no dejo de ser un turista, yo creo que también tenemos que aprender que ya no se puede ir como se iba antes. Que no puedes entrar, por ejemplo, por la puerta de un restaurante, como lo sucedió a un amigo mío, a las 12 de la noche y pretender que te den de cenar para 12 personas. Yeah. Y si no te dan de cenar, pues te cabreas y te vas enfadado o montas un lío, ¿no? Sí, yo creo que por parte de ambas partes, para entendernos, yo creo que todos tenemos que aprender que, bueno, el mundo ha cambiado, que el turismo ya no es lo de antes, que ya no puede ser lo de antes. O sea, que tanto el turista como la gente que lo recibe está cambiando su mentalidad y es consciente de que, bueno, muy bien, bienvenidos, es un beneficio para todos. A veces no tanto beneficio como se dice, a veces suele ser o puede ser más gasto, pero eso no significa que yo esté aquí a su servicio, que yo tenga que renunciar a mis derechos, a mi calidad de vida y a mis servicios. Y los turistas, yo creo que también tenemos que aprender a ir a los sitios, muchos de nosotros tenemos que aprender a ir a los sitios de otra manera, con más respeto y dándonos cuenta de que, oye, porque estés de vacaciones, no puedes dedicarte a hacer cosas que en tu vida normal y en tu espacio normal jamás se te ocurriría hacer. Es un buen debate sobre el turismo que hacemos, Carlos. Voy a seguir contigo. Buenos días, Carlos, por cierto. Buenos días, tú que estás en Cádiz, ¿cómo lo ves? Pues yo creo que Antón está apuntando a una gran clave, ¿no? Que se dice la mala educación. Vivimos en la era de la mala educación y de los excesos, y en el turismo eso se refleja con un espejo nítido y perfecto, ¿no? Yo creo que llevamos ya demasiado tiempo instalado en una suerte de Jano Bifonte, que por un lado los dirigentes reconocen los problemas, ¿no?, de convivencia, medioambientales, de gentrificación, la falta de vivienda que el otro día hablábamos aquí en El Abierto, los negocios locales que no pueden subsistir, pero por otro lado estamos encantados de cantar y contar los números de turistas que llegan, cómo se baten las cifras, los récords, mientras por otro lado arrecian las tensiones. Y no sé si es que algunos están esperando a que estalle el boom del turismo, como pasó con el del ladrillo en 2008, y nos entremos en una crisis depresiva, pero nadie está pensando en hacer planes integrales contra los efectos del turismo masivo, como hacen otras ciudades, como hemos dicho aquí otras veces, que van muy por delante de nosotros, ¿no? Como Roma, como Venecia, como Ámsterdam. Nosotros no podemos renunciar al turismo, eso es evidente, pero tampoco podemos sacrificarlo todo en el altar del turismo, por mucho que seamos un país en buena medida consagrado al sector de servicio, ¿no? Pero en fin, aquí se nos han juntado, y termino, la hambre con las ganas de comer. El turismo ha llegado, que es de lo que vivimos en buena medida en la economía española, pero nos hemos pasado de rosca, y a su vez tenemos una era de problemas de convivencia, y no sé si es que después de la pandemia todo el mundo quiere estar en la calle, hay una suerte de escapismo, de no pensar en el mañana, y que es la mala educación a la que apuntaba Antón, ¿no? Mariola. Sí, yo creo que hay un debate abierto y pendiente en España sobre el modelo que queremos proyectar en materia de turismo, teniendo en cuenta que es una actividad que tiene un impacto en el Producto Interior Bruto del país muy significativa y que, por tanto, forma parte de nuestro eje vertebrador de lo que es nuestra estructura económica de país, ¿no? Y hablo de la idea de modelo como un debate pendiente porque durante muchos tiempos la cuestión era si
sol y playa y en qué condiciones, y ahora el debate es un poquito más amplio y un poco más sofisticado. Hablamos de cómo impacta el turismo masificado en pequeños pueblos. Después de la pandemia, lo decía Antón, creo que los hábitos han cambiado, el cambio climático está empujando a un turismo hacia zonas donde ni los servicios ni la cuestión hotelera estaba preparada para absorber esos reservorios climáticos que se han convertido en algunos de nuestros pueblos y sobre todo particularmente en la zona norte de España, y ha pillado, bueno, pues efectivamente con esos problemas que señalaba Antón en su vídeo, ¿no? Y muchos otros más. La cuestión, yo creo que hay un tema de planificación, también lo decía Carlos, y creo que ahí la administración pública a nivel de gobierno central, pero también de gobierno autonómico, pues obviamente tiene una tarea pendiente, y creo que urge. Además, urge hablar de turismo sostenible y si no lo abordamos, pues yo creo que al final vamos a tener un problema que se traslada a la idea misma de convivencia. Porque efectivamente el turismo, tal y como se observa y se analiza en algunos lugares de España, no es compatible con el ciudadano que reside, con el residente en esos lugares. Un residente que además muchas veces no recibe ningún beneficio directo de esa masificación, sino que solo asume los costes. Es decir, muchos de los ciudadanos que viven en esas villas que durante el verano no tienen agua, no tienen dónde aparcar, van a su playa y su playa está tomada, los servicios de basura están colapsados. El beneficio que ellos reciben directo es muy limitado, y lo que perciben inmediatamente son los costes, ¿no? Es que yo creo que ahí se mezclan varios elementos, ¿no? Porque es fácil disfrazar este debate de xenofobia, turismofobia, madrileñofobia, que no sé por qué tanta gente considera que está especificado en una zona, o sea, fodechinchos, aquí en Galicia se aplica a cualquiera que tenga una actitud. Somos todos, sí. Somos todos. Eso es, sí. Claro. Da igual de dónde venga. Yo creo que en algún momento todos lo hemos sido, por mucho que nos pongamos a señalar. La cuestión es ser consciente, hombre, estoy siendo un poco fodechincho, voy a intentar no ser tan de chincho, y da igual de dónde vengas, no es esa la cosa, ni tampoco decir que es el rechazo pues a eso que llamamos el turismo de masas, no es una postura elitista, que todos queremos que vengan los turistas ricos y bien educados, cuando todos sabemos que la riqueza y la buena educación no necesariamente están bien conectados, ¿no? Si tiene que ver con un modelo de convivencia, tiene que ver con un modelo de políticas públicas, y tiene que ver con la necesidad de hacer que esto sea sostenible. Que esto sea sostenible para la gente que vive aquí, pero también para la gente que viene, que si tiene una mala experiencia, pues seguramente no volverá ni el año que viene ni el siguiente. Mira, yo creo que, Antón, estás poniendo el foco de atención un poco en el comportamiento de cada uno de nosotros cuando nos convertimos en turistas, ¿no? Pero creo que también hay que incorporar esa otra idea, por eso la importancia de señalar que estamos abriendo un tema que tiene muchas derivadas y que hay que activar todas y cada una de ellas para poder hacer una aproximación integral al mismo, ¿no? Yo creo mucho en la planificación estratégica y en el papel como palanca de transformación que tienen las administraciones públicas, por muchas razones. Por esa labor de planificación estratégica, pero también porque tiene instrumentos, y el derecho es uno de ellos, de ordenación, que es muy potente y que contribuye a esa visión de la sostenibilidad de una actividad económica que, insisto, España no puede renunciar a ella, ni tiene por qué renunciar a ella, pero que solo es interesante hacerlo si se hace bien y si se hace de manera ordenada y si se hace de manera sostenible, no solo para las personas y para los residentes, sino también se han citado otros recursos públicos. Se ha hablado del agua, de la gestión del agua, pero aquí volvemos también, Sastre, a otro tema, que es el de la vivienda. Todas las regiones tensionadas, el impacto que tienen los residentes, las viviendas. Pienso ahora, por ejemplo, en Islas Baleares, no solo, pero desde luego ahí hemos prestado muchas veces la atención en este programa a qué ocurre con los profesores, los médicos que residen en esas
en esos lugares y que tienen que acabar viviendo, malviviendo o no teniendo acceso a una vivienda precisamente porque son regiones muy tensionadas por el turismo. Y la planificación, por ejemplo, de la sanidad que ocurre en los pueblos más pequeños, claro, ya no solo a largo plazo, ¿no? Pero que ocurre en estas semanas de agosto, cuando ya teníamos la advertencia de los médicos de atención primaria de lo que iba a pasar en muchos centros de salud, porque ahora se multiplica la población. Y luego la planificación urbanística, es decir, hay planes urbanísticos en muchos lugares de costa de este país que han permitido que los municipios crecieran y crecieran para que se dieran estos picos de población, para los que luego a lo mejor no hay servicios equivalentes para una población que a lo largo del año no se mantiene, pero que ahora en agosto se dispara. Y eso forma parte también de la reflexión. El concepto es fodechincho, ¿eh, Antón? Efectivamente, el concepto, y que todos somos un poco fodechinchos. Sí, alguna vez a lo largo de... Unos más, otros menos, pero en algún momento todos lo hemos sido. Fodechincho no es una etnia, ni es una raza, ni es una procedencia, es una actitud vital y mental. Bueno, pues queríamos empezar el abierto de este lunes, de este 19 de agosto, con esta llamada de atención de Antón, que más allá del sarcasmo propio de Antón, pues tenía una reflexión que yo creo que valía la pena desarrollar. Son las 8:43 de la mañana. Son las 9 menos cuarto, 8 menos cuarto en Canarias, en este lunes que compartimos con Mariola Urrea, con Antón Losada y con Carlos Navarro Antolín. Vamos a ir de lo más local, en lo que estábamos, a lo más global, porque va a empezar este lunes en Chicago la convención del Partido Demócrata que va a encumbrar a Kamala Harris como su candidata para las presidenciales de noviembre. Es una cita en la llamada Ciudad del Viento, en la que Harris va a buscar presentarse ante el gran público como una candidata de futuro frente a un Donald Trump que arrastra la oscura sombra de su presidencia. En Chicago está ya la enviada especial de la SER, Sara Canal. Hola Sara, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. En Chicago, donde va a tener lugar, Sara, esa convención de 4 días que se abre hoy con ese homenaje al legado de Joe Biden y que va a contar con la participación de otras grandes figuras que son clave en el partido, como Barack Obama y los Clinton. Sí, el pistoletazo lo dará esta noche el presidente Joe Biden con el primer gran discurso de la convención, en el que va a defender la nueva candidatura de Kamala Harris y de Tim Walz, y donde formalizará esa transición, ese relevo de antorcha a su vicepresidenta, que ayer... Aprovechaba así de enérgica las últimas horas previas a la convención para hacer campaña desde Pensilvania, uno de los estados más decisivos, junto a su compañero
compañero de ticket. A Biden además espera que el partido le homenajee por su paso al lado a 3 meses de las elecciones y sobre todo por su carrera, por sus más de 50 años de servicio público. También habrá mucha expectación por las intervenciones de los Obama, incluida Michelle, mañana, y de los Clinton, pero sobre todo por los discursos de aceptación de ambos candidatos. El de Harris será el plato fuerte de este evento y cerrará la convención el jueves, el último día. Sin embargo, Sastre, a pesar de las favorables encuestas y de la inyección de esperanza y de optimismo que la vicepresidenta ha aportado en esta campaña, ayer decenas de manifestantes pro-palestinos recibían así en el centro de Chicago a los cientos de delegados, políticos y periodistas que aterrizaban ayer en la ciudad. Una protesta pacífica, pero que pretende ser la primera de varias esta semana. Hablabas de las encuestas, Sara, y es importante que hablemos de eso porque apuntan los sondeos a que la candidata demócrata ha logrado en pocas semanas darle la vuelta. Parecía increíble hace apenas unos días, pero parece que ha logrado eso, darle la vuelta a los sondeos, aunque, y aquí está la clave, la carrera va a ser muy, muy apretada. Pues esta esperanza y optimismo del que hablamos se refleja sobre todo en las encuestas. Y es que aunque el duelo esté bastante reñido, Harris ha ido ampliando poco a poco su ventaja con respecto a Trump, también en la mayoría de estados bisagra. Ayer fue llamativa, por ejemplo, una encuesta de Ipsos, ABC News y el Washington Post, que sitúa a Harris 6 puntos por delante de Trump a nivel nacional, aunque también destaca que en cuestiones como la economía o la inmigración, temas prioritarios para millones de ciudadanos, el republicano aún supera a la demócrata. Así que esta convención será también una prueba para Harris, que tras lanzar su campaña de forma abrupta y en tiempo récord, ahora debe definir mejor su programa y entrar en el fondo del asunto, algo que ya ha empezado a hacer recientemente, por ejemplo, con su plan económico. Y Donald Trump, por su parte, intenta recuperar el foco mediático recurriendo a burlas y provocaciones. Kamala went full communist. You heard that. She went full communist. She wants to destroy our country. Y también ha contraprogramado esta convención demócrata con una ruta por varios estados decisivos. Hoy es él quien viaja a Pensilvania para hablar sobre economía y también se desplazará a Michigan, Carolina del Norte o Arizona. Iremos hablando estos días, Sara, gracias. A vosotros. Empecemos por aquí, Mariola, el relato internacional, en la medida en que pues a todo el mundo nos va a afectar lo que ocurre en las presidenciales de noviembre y si gana Trump o si gana Kamala Harris. Poder votar. Bueno, pues mira, quizá una parte sí, ¿no? Como los casi americanos del exterior, ¿no? Eso es. Pero Mariola, ¿cómo de increíble era que se pudieran alterar las encuestas? Aunque el reto, porque van a ser días de gloria seguramente, de muchas fotografías, va a salir impulsada Harris de esa convención demócrata, pero el reto es pensar que estamos en agosto y se vota en noviembre. Eso es. Es verdad que, claro, Kamala Harris como vicepresidenta yo creo que tuvo un perfil muy opacado, ¿no? Aunque es verdad que una de las funciones de las vicepresidencias en Estados Unidos es gestionar con inteligencia ese voto de calidad que tienen en el Senado, y ella lo ha hecho en más de 60 ocasiones para ofrecer una victoria a su partido. Tiene algunas sombras en un problema concreto que se le atribuyó para su resolución, que es la frontera con México y la inmigración. Yo creo que todo eso no ha contribuido a saber un poco quién es, ¿no? Y que a los votantes americanos sepan realmente la talla y la profundidad de candidata a la presidencia de los Estados Unidos. Para mí hay dos preguntas que Kamala Harris tiene que ser capaz de abordar con éxito en los próximos meses. Uno es si puede y cómo hacerlo aglutinar todo el voto demócrata, porque el Partido Demócrata tiene muchas sensibilidades y para muchas sensibilidades la candidatura de Kamala Harris puede no ser la opción óptima. Entonces, ¿cómo hacer que todas esas sensibilidades se comporten, por así decirlo, bajo el mandato de prietas las filas en torno a esta candidata que ha llegado a esta situación de candidatura prácticamente, no diré por casualidad, pero sí por un cúmulo de circunstancias? Y la otra es cómo una candidatura como la de Kamala Harris puede activar a su vez a los votantes republicanos
que puedan estar más descontentos o más tibios respecto a una candidatura tan disruptiva como la de Trump, ¿no? Y todos los expertos electorales siempre señalan que este es el punto de éxito, ¿no? Activar a los tuyos sin movilizar a los del contrario. Y yo creo que Kamala Harris tiene el desafío de no sé hasta qué punto activa a todos los suyos, y tengo la impresión que activa a muchos del contrario. Y creo que ese es el reto para los próximos meses. Carlos. Pues yo lo que espero con más interés es cuando se celebre ese primer debate entre Harris y Trump, porque ya vimos lo que pasó en el último, y yo creo que además a ella hay que reconocerle que ha conseguido mucho en poco tiempo, ¿no? Duplicar, como leí ayer, el número de apoyos económicos en un tiempo récord, levantar al partido en las encuestas. Bueno, pues yo creo que ya es bastante lo que ha conseguido, ¿no? Frente a la amenaza que dábamos, por supuesto, que iba a llegar a la Casa Blanca. Si hubiera conseguido Biden, hubiéramos vuelto a revivir el populismo botarate del señor Trump, ¿no? La convención que ahora empieza en Chicago, pues es una liturgia, efectivamente, de un prieta en la fila, lógico, previsible. Atrás quedan ya absolutamente enterradas otras posibles candidaturas de las que se habló en su momento, y la segunda gran clave tras el debate que yo espero es cómo evolucionan las protestas pro-Palestina que se anuncian ya que van a empezar en esta convención. A la administración Biden le interesa más que a nadie en la política internacional pues apaciguar el conflicto israelí-palestino, que para eso ha enviado al secretario de Estado allí, ¿no? Y yo creo que eso va a ser un dato para el votante demócrata, entiendo yo que es un dato de supremo interés, que haya paz, que haya una tregua al menos, ¿no? Es relevante eso que comenta Carlos, Antón, cómo sobre todo el sector más joven del electorado demócrata puede penalizar a Harris por la política que lleva a cabo de apoyo a Israel la administración de Biden, que es también la de Harris. Tú que lees mucho las encuestas, ¿qué peso le das a lo que dicen ahora mismo los sondeos y cómo puede cambiar la cosa de aquí a noviembre? Bueno, yo me fijaría más en la tendencia de fondo, ¿no? Y la tendencia de fondo lo que indica es que Harris ha vuelto a situarse como la candidata preferida de todos los colectivos menos de uno, donde Trump sigue siendo el candidato favorito, que son los hombres cristianos y blancos. El resto, mujeres, hombres no blancos, otro tipo de etnias, otro tipo de religiones. Kamala Harris ha vuelto a situarse como la primera opción, igual que lo era Joe Biden hace 4 años, ¿no? Yo creo que eso la sitúa en la capacidad de reconstruir la gran coalición de múltiples intereses que fue capaz de derrotar a Donald Trump hace 4 años, que era algo que Biden ya no estaba en disposición de conseguir, precisamente por los 4 años de mandato. Decía antes Mariola que ha tenido una vicepresidencia opacada de esa presidencia. Curiosamente yo creo que eso puede ser una ventaja de aquí a noviembre, porque primero le facilita el distanciarse de la administración Biden sin incurrir en grandísimas contradicciones, y hace creíble la propuesta o el discurso o un mensaje que marque distancias con lo que ha hecho Biden, por ejemplo, en el caso palestino, como ya hizo, si recordáis, hace unas semanas con motivo de la visita de Netanyahu y las reuniones con representantes del Estado de Israel. Yo creo que lo más interesante de lo que ha pasado con Kamala Harris, sin embargo, es que Donald Trump se ha quedado sin campaña. Y se le nota muchísimo. O sea, Donald Trump lleva 3 semanas intentando encontrar su campaña, porque él tenía una campaña que era muy fácil, que era lo de Sleepy Joe, ¿no? Biden es más viejo, más que yo, pero yo soy viejo, pero él es mucho más viejo, no está capacitado para ser... Y era muy fácil, y además el debate famoso pues, le dio imágenes a la campaña de Trump. La campaña de Trump era la banda sonora de la película que fue ese debate, ¿no? Y la irrupción de Harris, primero, por inesperada, y segundo, por el propio perfil de la candidata, hace que veamos a Donald Trump, yo creo, como no lo veíamos hace semanas, meses o años, que no sabe muy bien por dónde atacarle. Y cada día prueba una cosa diferente, ¿no? Que si es comunista, que si es fea, que si no es negra, que si no es no sé qué, que si no es elegible. Intentó incluso sembrar dudas, como hizo en su momento con Barack Obama, sobre si era o no ciudadana norteamericana y por lo tanto podía ser elegida. Y es muy curioso ver cómo efectivamente se ha encontrado sin campaña y sobre todo se encuentra en un escenario donde ahora el viejo es él. Ese sí es un punto. El que despierta dudas sobre su capacidad para ser presidente es él. Y toda la campaña que hizo contra Biden, curiosamente, se está volviendo en su contra. Y yo creo que es lo que están reflejando en este momento las encuestas. Insisto, una carrera que, como muy bien decía Sastre, va a ser muy reñida,
y quien crea que Kamala Harris lo tiene hecho se equivoca enormemente, porque lo que nos dicen las encuestas es que la cosa está, sobre todo en 5 o 6 estados que van a ser definitivos, en medio punto, en un punto, y varía además cada semana. Apretado, sí, Mariola. Sí, este punto me parece interesante que señalaba Antón, ¿no? Esta idea de que durante muchos meses hemos estado debatiendo si Biden tenía las condiciones físicas y mentales para poder pilotar un país, y el foco de atención se centraba exclusivamente en él frente a otro candidato que, siendo en términos de edad también ya mayor, aparentaba una juventud y una energía que obviamente le faltaba a Biden, ¿no? Cuando Biden desaparece y entra en escena una mujer enérgica, mucho más joven, con una puesta en escena que resulta atractiva, el viejo del lugar es Donald Trump, ¿no? Y las dudas acerca de quién está en mejores condiciones de pilotar un país en términos puramente biológicos se centran, y la carga de la prueba se invierte. Yo creo que eso es lo que ha provocado un poco este subidón, ¿no?, del Partido Demócrata, donde hemos dejado debates muy poco enriquecedores para centrarnos en lo elemental. Hay un elemento que me parece también interesante de la figura de Kamala Harris, que es, yo creo que tiene que ir configurando su propio discurso, su propio posicionamiento en temas relevantes. Elegir al presidente o presidenta de los Estados Unidos es elegir, como a ellos les gusta llamarse, al líder del mundo libre, ¿no? Así lo describía el ala oeste de la Casa Blanca, en la serie, ¿no? Bueno, yo creo que ella necesita expresar cuál es su posicionamiento sobre algunos temas, y que eso no lo conocemos. Claro. En política exterior y en política interior tampoco. Y eso es lo que en principio debería ser o debería ocurrir en esta convención. A la vuelta vamos a seguir hablando de la actualidad internacional, aunque de esa proverbial capacidad que tiene la política nacional para convertir en asuntos de debate aquí en España acontecimientos que ocurren más lejos de aquí, como por ejemplo Venezuela. En 2 minutos. Hoy por hoy, con José Luis Sastre.
La noticia sigue siendo la búsqueda que continúa 24 horas después del hombre que ayer entró en un campo de fútbol de Mocejón, en Toledo, con la cara tapada, apuñaló y mató a un niño de 11 años. La Guardia Civil mantiene el despliegue de un amplio dispositivo con el que intenta localizar a este individuo, del que no tenemos, Sergio, más datos. El Ayuntamiento de Mocejón ha declarado 3 días de luto y esta mañana, en unas horas, se va a guardar un minuto de silencio en la Diputación Provincial. Vamos con lo último que sabemos. Ser Toledo, María José Lara. Pues lo que sabemos es que decenas de patrullas de la Guardia Civil, también la Policía Nacional y hasta la Unidad Central de la Guardia Civil en Madrid forman parte del operativo que se ha desplegado para encontrar al autor del asesinato de Mateo, el niño de 11 años que era apuñalado mientras jugaba al fútbol con otros 2 amigos en Mocejón, en Toledo. El autor, que iba encapuchado, huyó tras los hechos. La familia ha pedido que no se hagan especulaciones en torno a la investigación y que se deje trabajar a las fuerzas del Estado. Ayer unas 2.000 personas se concentraban en la plaza del Ayuntamiento para mostrar su repulsa y apoyar a la familia. Es un día, como pueden comprender, triste. Todo el pueblo está roto de dolor, porque si cualquier asesinato es doloroso, cuanto más un asesinato de un niño inocente que estaba con sus amigos jugando esta mañana al fútbol. Escuchábamos a la alcaldesa Concepción Cedillo, que ha asegurado que el pueblo está roto y no encuentra explicación a este crimen. La Junta de Castilla-La Mancha también ha mostrado sus condolencias. La portavoz Esther Padilla. En una situación así es que no hay ni palabras para poder expresar, simplemente de acompañamiento, de mucho cariño a la familia, a sus compañeros, que hemos podido ver en una situación realmente dramática. Como decíais, hoy habrá una concentración a las 12 del mediodía en la Diputación de Toledo, institución que, por cierto, preside la alcaldesa de Mocejón. Se condenará esta muerte y la de la adolescente de 17 años tiroteada el pasado sábado por su padrastro en plena calle en Otero, otro municipio toledano, el pasado sábado. De la actualidad internacional, hoy vamos a ver si da algún resultado la reunión que el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken va a mantener con el primer ministro Netanyahu en Israel por la guerra de Gaza. Esta mañana Blinken se ha referido a esta como la última oportunidad de rescatar a los rehenes. Estoy aquí por orden del presidente Biden, que ha explicado le ha mandado para conseguir un acuerdo, un alto el fuego en la guerra. Y dice Blinken, es la hora de hacerlo. Además, hace unos minutos el gobierno británico ha anunciado que activa medidas de emergencia para evitar el hacinamiento en las cárceles inglesas después de los disturbios violentos que estallaron hace 2 semanas en varias ciudades. Las medidas van a permitir que los acusados puedan ser retenidos en celdas de comisaría y no tengan que comparecer ante un tribunal hasta que haya una plaza disponible en una prisión. Se van a aplicar en varias regiones del norte de Inglaterra. Y de los deportes, Ampe, el Madrid empieza la Liga dejándose 2 puntos en Mallorca y hoy se completa la primera jornada con los 2 últimos partidos. El primero, Valladolid Español, desde las 7 de la tarde, el último a las 9:30 de la noche, Villarreal Atlético de Madrid, ambos en Carrusel Deportivo desde las 8:30 de la tarde, junto al Eldense Tenerife, que desde esa hora completa también la primera jornada en Segunda División. De ayer, Real Sociedad 1, Rayo Vallecano 2 y Mallorca 1, Real Madrid 1, primer tropiezo de los de Ancelotti ante un muy buen Mallorca que pudo incluso llevarse los 3 puntos. Celta, Rayo Vallecano y Barça lideran de momento la clasificación, son los únicos que hasta ahora se han estrenado con victoria. Y de la Vuelta Ciclista hoy se disputa la tercera etapa y última en Portugal, 191,5 kilómetros, con final en Castelo Branco. Hoy por hoy, con José Luis Sastre.
9:06, 8:06 en Canarias. Aquí estamos en la mañana de este 19 de agosto, lunes, con Antón Losada, con Carlos Navarro Antolín y con Mariola Urrea. Les decía que han pasado 3 semanas desde la noche en la que el chavismo proclamó la victoria electoral de Nicolás Maduro en las presidenciales de Venezuela. Oh Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias por darle este triunfo a este pueblo que se lo merece después de tanto sacrificio. Bueno, pues después de 3 semanas, Maduro sigue sin aportar las pruebas de su supuesto triunfo, que es lo que le está pidiendo buena parte de la comunidad internacional, y también la oposición venezolana, que este fin de semana ha vuelto a movilizarse en todo el país, en decenas de ciudades del mundo, de hecho, para exigir respeto a la decisión del pueblo y que no se reconozca, es lo que piden, como legítimo a un régimen al que califican Bayo como atrincherado y represivo. Sí, la del sábado fue la segunda gran movilización de la oposición tras los comicios del pasado 28 de julio. Una marcha marcada por consignas como "no tenemos miedo, sí se puede", en la que se cantó el himno venezolano a pleno pulmón. Una marcha menos concurrida, hay que decirlo, que las de días anteriores, debido, según la organización, al temor de muchos venezolanos por la represión del régimen chavista, que en estas 3 semanas ha detenido a 1.500 personas por protestar y por poner en duda el relato oficial. María Corina Machado, la líder opositora a la que, recordemos, el chavismo no permitió presentarse a estos comicios, encabezaba este sábado la marcha principal en Caracas, exigiendo respeto al resultado de las urnas y describiendo a Maduro como un tirano al desnudo. La decisión del pueblo se respeta. Nunca antes una sociedad se había revelado de esta manera y había logrado desnudar al tirano. Maduro y sus seguidores en paralelo se concentraban el mismo sábado a la misma hora en Miraflores, en el Palacio Presidencial, para defender su supuesta victoria y para cargar contra la oposición, principalmente contra el candidato Edmundo González Urrutia, que, según la oposición, obtuvo una amplia victoria y que, según Nicolás Maduro, no hace más que esconderse. ¿Dónde está el inmundo? ¿Dónde está el pataruco de Rosado? ¿Dónde está escondido Edmundo González Urrutia? Descalificativos y acusaciones a la oposición de terrorista, de violenta y, como escuchábamos hace unos minutos también, de formar parte de una alianza demoníaca. Nosotros estamos enfrentados a unos demonios. Ellos tienen un pacto con Elon Musk y la iglesia satánica de Detroit. Por eso es que yo digo que estamos enfrentados a un Goliat satánico. Un Goliat satánico, así define Maduro a la oposición venezolana, que reclama a la comunidad internacional que no reconozca en ningún caso la victoria atribuida por el chavismo a su candidato, Nicolás Maduro. Él insiste en que va a seguir adelante con su plan de gobierno durante los próximos 6 años. La oposición continúa con la presión dentro del país y también a nivel internacional, como decimos, exigiendo a los gobiernos regionales y de Europa que no reconozcan en ningún caso una victoria de Nicolás Maduro. En Madrid fue el sábado, por ejemplo, la concentración que abarrotó la Puerta del Sol, el centro de la capital, una manifestación a la que el Partido Popular llamó a participar. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Digamos que el elemento de Venezuela lo utiliza de nuevo el Partido Popular para intentar criticar, de hecho, al gobierno, porque mientras piden que se publiquen las actas, que el régimen de Maduro publique esas actas, que es en realidad lo que está pidiendo el gobierno español, el Partido Popular acusa de una especie de connivencia a los socialistas con Maduro. Sí, al PP no le vale con la postura del gobierno, con esa petición de actas. Quiere más, mucho más. Y hemos visto a varios dirigentes populares en las manifestaciones de este fin de semana. Pero cuando acabe agosto tienen además nuevos planes. Nada más se abre la puerta del Congreso, por allí va a entrar alguien del Grupo Popular para promover una votación en el hemiciclo en la que quieren que la Cámara vote para reconocer la victoria de Edmundo González en las elecciones en Venezuela. Una votación que pondría en un aprieto al gobierno porque le obligaría a significarse. Además, en Génova tienen otro objetivo y no es otro que José Luis Rodríguez Zapatero, del que dice en su silencio el apartarse de los grandes consensos internacionales solo nos hace pensar mal. Aseguran en Génova fuentes populares que la postura del expresidente está condicionando al gobierno de España, dudan de los intereses que le mueven y añaden no los democráticos, desde luego. Por ello, han convencido al PP europeo de que solicite la comparecencia del propio Zapatero en el Europarlamento para explicar su tarea en Venezuela. Dicen los populares además que las elecciones no se deben volver a hacer, que no se pueden repetir comicios
hasta que le guste el resultado a Nicolás Maduro. David, gracias. A vosotros. El PP que apunta pues a Zapatero y también como escuchan al gobierno. Lo que ocurre en eso, Antonio Martín, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? El día después, de hecho, acababan de votar los venezolanos y pocas horas después estuvo aquí mismo el ministro Álvarez, que anticipó en esa entrevista ya la que iba a ser la posición de la Unión Europea, que es pedir precisamente al régimen de Maduro que publique las actas. Y eso es lo que está haciendo en este caso. En el caso de Venezuela, lo que hace el gobierno es alinearse con la posición de la Unión Europea. Marcar, de hecho, la posición sobre este asunto en Europa y con el apoyo, como dices, del resto de la Unión, aunque va a ser a finales de este mes cuando veamos cómo se traduce esto en una foto, quizá en un comunicado conjunto. Será en el Consejo de Ministros de Exteriores de los 27, que se celebra en Bruselas a finales de este mes de agosto, y en el que a petición de España se va a hablar de Venezuela. Entre tanto, no varía el mensaje ni el rumbo, a pesar de estas manifestaciones del sábado. Desde Exteriores se remiten, por un lado, a la comparecencia del ministro Álvarez en el Senado la pasada semana. En ella, el ministro, recordemos, evitó reconocer la victoria de la oposición en las elecciones y destacó que ahora mismo España ejerce una posición única en el mundo, porque puede hablar, puede seguir hablando, y lo está haciendo con el gobierno de Maduro, pero también con la oposición venezolana. Hemos mantenido abiertos los canales de interlocución con todos los actores políticos de Venezuela y les anuncio que lo vamos a seguir haciendo, escuchando con especial atención las necesidades manifestadas por la propia oposición, que, por cierto, agradece la posición del Gobierno de España desde el 29 de julio. Y por otro lado, ofreció al Partido Popular un pacto para reforzar el diálogo entre venezolanos y dejó un mensaje ya previo a esas manifestaciones del sábado. Quiero rechazar y denunciar los bulos y falsedades que han vertido dirigentes del Partido Popular desde el 28 de julio sobre la actitud y la posición del Gobierno al respecto. Hoy es un buen momento para que ceje de enturbiar. Bueno, eso por una parte. Por otro lado, recuerdan también en Exteriores el comunicado firmado el viernes por una veintena de países en el que piden mesura a las autoridades venezolanas, exigen la vuelta del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y, sobre todo, que es lo que venimos hablando, solicitan la publicación de las actas originales de las elecciones y la verificación posterior de las mismas por parte de una entidad internacional. Una solicitud que, aparte, acompañaban en ese comunicado de un aviso en el que consideran que esas actas previsiblemente van a arrojar un resultado diferente al anunciado por el régimen de Maduro. Antonio, gracias. Hasta luego. De nuevo, Carlos, confrontación partidista, digamos, en España, en este caso con los ataques del Partido Popular, pero el gobierno aquí es que, como ahora decía Antonio, está marcando la posición europea. Bueno, pero una cosa es que haya asumido la posición de la Unión Europea, que pide mesura, ¿no? Y que evidentemente que vuelva el alto comisionado para los derechos humanos de la ONU, que ya es tremendo que haya que pedir que vuelva ese alto comisionado. Y otra cosa que no ha ocurrido es que haya una denuncia expresa del gobierno de España que en Venezuela ha habido un fraude. Otra cosa también que tampoco ha ocurrido es que el gobierno no reconozca al mundo como el ganador, como están haciendo la inmensa mayoría de países, menos Rusia, China, Cuba, creo, ¿no? Que, por cierto, irónicamente son grandes democracias, ¿no? Y en tercer lugar, en este caso, yo estoy de acuerdo con la posición del Partido Popular, sin que sirva de precedente, que es que el papel del expresidente Zapatero es cuando menos oscuro, ¿no? Maduro es un peligro. Maduro es un peligro contra el que no caben medias tintas, en mi opinión, contra el que no caben equidistancias, contra el que no caben tibiezas, y en eso deberíamos estar hace mucho tiempo ya perfectamente alineados, pero perfectamente alineados, sin generar ninguna sombra de duda. Nos vamos a quedar los últimos. Pero cuando dices que España es de los pocos que con Cuba que no ha reconocido la victoria del mundo González Urrutia, Europa no lo ha hecho. Bueno, pero en este caso estoy hablando del gobierno de España. Europa ha hecho un comunicado que efectivamente podía haber sido más contundente y más intenso, pero nosotros no podemos estar en una equidistancia. Pero de los países que lo han reconocido, yo creo que son Estados Unidos, pero por ejemplo Brasil, Colombia, México, que son los que están pidiendo que publiquen las actas, tampoco lo han reconocido. Por lo menos tienen una posición mucho más clara que la nuestra, pero contra un tirano como Maduro. Que la expresión de España no lo reconoce como Cuba, pues quizá da una idea que no es en el momento la que mejor describe la situación en este momento. En el momento que tenemos un ministro de Exteriores que se abona a la equidistancia, a mí me preocupa. Antón. Hombre, yo creo que pedir las actas y pedir que se clarifique el resultado no es estar en la equidistancia. Yo creo que aquí la pregunta que tenemos que hacernos nosotros es: ¿nosotros aquí para qué estamos? ¿Para tumbar a Maduro o para buscar una solución para un país amigo y hermano como es Venezuela? Yo sinceramente estoy en la segunda posición, no en la primera. No creo que el papel del gobierno español sea decidir quién ha ganado unas elecciones, entre otras cosas porque no tenemos ni la información ni los datos. No los tenemos nosotros y no creo que los tenga el gobierno español. No sé, precisamente
precisamente ese es uno de los problemas, que nadie sabe muy bien quién tiene los datos de verdad y cuál ha sido el resultado real de estas elecciones. Todas las sospechas apuntan en una dirección, pero hombre, las actas que se han ido enseñando hasta ahora tampoco es que me deje muy tranquilo. Y no me tranquilizan los discursos, llámame equidistante si quieres, ni el discurso este demoníaco que acabamos de escuchar de Nicolás Maduro, personaje por el que no te siento ninguna simpatía, ni el discurso por parte de la oposición, llamando incluso a que sean las Fuerzas Armadas las que arreglen esta situación, que no me parece el discurso precisamente más democrático, ¿no? Entonces, en el caso de Venezuela, yo creo que la ventaja que tiene España, y en eso tiene razón el ministro Álvarez, es que es uno de los pocos países que tiene capacidad para hablar con las dos partes. Y mientras no se hablen las dos partes, y no hablen las dos partes entre sí, y no se reconozcan mutuamente la legitimidad que sus posiciones, las dos posiciones tienen, y lleguen a un acuerdo que les permita resolver esto a través de un proceso democrático de elección, va a ser imposible encontrar una solución a Venezuela. Yo creo que lo que tiene que hacer el gobierno español, que además es uno de los pocos gobiernos que puede hacerlo, es trabajar en esta dirección. Mariola. Yo creo que ya se han cometido bastantes errores con Venezuela y la posición del Partido Popular no hace sino invitar a que el gobierno de España vuelva a caer en un nuevo error, que es el mismo que ya se cometió cuando se reconoció al gobierno de Guaidó o a la presidencia de Guaidó, y ya vemos qué éxito tuvo aquella operación política absolutamente disparatada y también obviamente apoyada por Estados Unidos. Por tanto, no podemos volver a caer en la misma trampa. Reconocer expresamente la victoria del candidato de la oposición es el mismo error que ya se cometió con el reconocimiento del gobierno de Guaidó. Yo creo que hay consenso internacional en reclamar y reivindicar del gobierno de Maduro que genere las evidencias y las pruebas que determinen que su victoria en estas elecciones es la que dice el que obtuvo. Y por tanto ese planteamiento, ese posicionamiento ni es tibio ni es equidistante. Es, creo, que el posicionamiento inteligente y el posicionamiento en términos más democráticos que puede tener la comunidad internacional. Esa es la presión, yo creo, más efectiva, sin romper los canales de comunicación para, llegado el caso, activar los planes. Brasil y Colombia pues plantean una opción a Maduro, que es la repetición electoral, pero en todo caso creo que la estrategia de romper cualquier vía de comunicación con posiciones maximalistas, que está muy bien que se defienda por el Partido Popular porque no tiene responsabilidades de gobierno, pero quien está en el gobierno tiene la obligación de mantener cauces abiertos suficientes para, desde el pragmatismo, poder llegar a una opción que se supone que es la que todos los demócratas aspiran, que es que un gobierno como el de Maduro demuestre y pruebe con evidencias que la victoria que dice tener es la que obtuvo, porque de lo contrario, obviamente, pues se pueden activar todos los mecanismos. Y tampoco se puede ser ingenuo. O sea, el gobierno de Maduro es un gobierno que no es demócrata, claro, es una dictadura, y por lo tanto pretender que el dictador pliegue velas, acepte unos resultados y se vaya a su casa es generar una expectativa que no va a ocurrir. La cuestión es si solo con subrayar que ha ganado el opositor vamos a lograr que Maduro se vaya a su casa. No va a ocurrir. Di Carlos, ¿qué querías decir? Sí, que efectivamente que no es demócrata y es una dictadura. O sea, más claro no se puede decir. Por Claro. eso hay un dato demoledor, que es que un presidente supuestamente democrático que no enseña las actas, ¿qué más queremos? ¿Os imagináis que eso pasara en España? Y yo no tengo duda de que Venezuela evolucionará hacia una democracia real. El problema es ¿a qué coste?
Y el coste va a ser gravísimo. No soy ingenuo, precisamente, claro que no. ¿A qué coste ese va a ser? El coste va a ser. ¿Cuál va a ser el coste de echar a un verdadero tirano que no enseña las actas? Por eso digo que no cabe tibieza ni equidistancia. Que evidentemente es una cosa que el pragmatismo aconseje mantener relaciones incluso fluidas con todas las partes, con todos los actores de la escena. Otra cosa es exhibir que se está haciendo, que es un grado distinto. Yo creo que ahí el gobierno nuestro, el gobierno de España, debería haber sido menos equidistante. Bueno, es una opinión personal, pero que iremos a la democracia seguro. ¿Cuánto tiempo y con qué coste? Dadme un par de minutos y retomamos a la vuelta. Venezuela como dictadura, como si hubiéramos descubierto la primera dictadura del planeta, pues me parece también que no es un análisis realista. Y creo que se cita mucho al presidente Zapatero como si tuviera alguna responsabilidad política en el gobierno de España. Creo honestamente, y repito la misma idea porque es la que me parece interesante a mi juicio poner encima de la mesa, ¿no? Ya se han cometido muchos errores y muchos experimentos con Venezuela, con operaciones de reconocimiento de supuestos gobiernos frente al poder establecido que han fracasado estrepitosamente. Y España ya hizo un reconocimiento de Guaidó
conflicto cuando incluso desde un punto de vista de teoría de derecho internacional eso no estaba validado y políticamente no obtuvo resultados. Ahora, ¿cuál es la cuestión? ¿El reconocimiento de la victoria de la oposición? Pues eso también es un experimento político que probablemente no va a conducir a nada. Yo creo que la opción de países vecinos con clara posibilidad de influir y de llegar a Maduro proponiendo salidas a una tesitura que está claro que el propio gobierno de Maduro no da por válido su resultado porque no es capaz de mostrar las evidencias. Si las tuviera o las hubiera construido con cierta sofisticación, ya las hubiera mostrado. No lo hace porque obviamente ahí hay una debilidad. Bueno, busquemos desde un punto de vista imaginativo soluciones políticas que vayan a conducir a algo que resulte viable en términos políticos y no discursos que alimentan la oposición en España, pero que yo creo que tampoco mejoran la vida de los venezolanos en Venezuela. Breve, Antón, que quiero cambiar de asunto. No, simplemente yo no creo que el problema de Venezuela en este momento sea quién ha ganado estas elecciones. ¿Alguien está en condiciones de asegurar que la oposición habría aceptado una victoria chavista o una victoria de Maduro? ¿Alguien está en condiciones de asegurar eso? O sea, el problema que tenemos es que hay una sociedad profundamente dividida donde una parte no reconoce la legitimidad de la otra parte, o mejor dicho, no se reconocen mutuamente. Entonces podemos volver a votar las veces que queramos. Por cierto, Venezuela es una dictadura un poco rara porque debe ser Nicolás Maduro debe ser el único dictador que hace elecciones y supuestamente las pierde. Las pierde. Y que, por ejemplo, la ciudad más importante, Caracas, está gobernada por un representante de la oposición. O sea, que no es una democracia Venezuela, podemos estar de acuerdo. Pero, hombre, entre democracia y dictadura hay una escala que a lo mejor conviene no saltar con tanta velocidad, porque eso nos podría llevar a llamar también poco democrática a una oposición que lo que está pidiendo es que sea el ejército el que tumbe a Nicolás Maduro, ¿no? Yo creo que tenemos que darnos cuenta de que lo que hay en Venezuela es un problema que va más allá de quién ha ganado unas elecciones. Podemos repetirlas, o pueden repetir, mejor dicho, las elecciones las veces que haga falta, que mientras no se dé el requisito básico de cualquier sistema democrático, que es el reconocimiento del otro y el reconocimiento de la legitimidad del otro, y que las cosas se resuelven a través de procesos ordenados de votación, va a ser muy difícil encontrar una solución para Venezuela. Y desde luego, posicionarse a un lado o posicionarse a un otro ayuda muy poco a construir esa solución. Permitidme que avance, os decía, porque quiero que comentemos otros asuntos de la actualidad. El viernes pasado hablamos aquí con Alberto Gaitán, que es consejero de Presidencia y Gobernación de la ciudad de Ceuta, a raíz de un comunicado que el mismo jueves 15 de agosto emitió de urgencia el gobierno de esa ciudad autónoma, hablando de emergencia humanitaria por cómo se habían triplicado la presencia de personas menores migrantes, triplicado respecto al número, a la capacidad que tiene la ciudad para acogerlas. Él decía que habían hablado con el gobierno, con el resto de comunidades a las que emplazaba, casi imploraba que acogieran a personas migrantes, a más menores, porque en Ceuta ya no había más capacidad. Porque lo que no puede ser, y lo decimos en el texto, es que Ceuta se convierta, digámoslo así, en una cárcel para migrantes y especialmente para menores. Hay que darle una solución, y la solución no está en Ceuta. No está en Ceuta porque no tenemos espacio físico para que Ceuta fuera la solución. Nos parecía relevante hablar con el viceconsejero de Bienestar Social de Canarias, con el que hablamos hace unas semanas, para, ahora que parece que ha desaparecido de los medios o que desde luego no está en la agenda política la cuestión de la migración y la capacidad que soportan lugares como Ceuta o como el archipiélago de Canarias, era un buen momento para volver a hablar con él, con este viceconsejero de Bienestar Social de Canarias, que es Francis Candil. Señor Candil, buenos días. Hola, muy buenos días. Para preguntarle, ahora que parece que está fuera del foco de la actualidad y sin embargo siguen llegando personas migrantes, ¿cuál es la situación sobre el terreno? ¿Cómo están allí ahora? Bueno, pues nosotros en este momento lo que hay es una falsa tranquilidad, porque realmente solo en lo que llevamos hasta ahora del mes de agosto han llegado 1.200 personas a Canarias, de ellos pues son más de 200 los menores que han llegado a nuestras costas. Y evidentemente, aunque haya desaparecido de la portada de los medios en muchos casos, la realidad sigue siendo que el goteo
que se viene dando hasta el mes de septiembre aproximadamente, pues ya viene creciendo de manera importante además en estas últimas semanas. Y ahora ya afrontamos la llegada del mes de septiembre, que era cuando se empiezan a producir, digamos, el número más alto de llegadas a Canarias, y es cuando se nos ha advertido que en lo que queda de este año pueden llegar cerca de 7.000, entre 7.000 y 10.000 menores a Canarias. ¿Y qué solución podrán habilitar? Ya la última vez que hablamos me decía usted incluso poner carpas en puertos como el de Lanzarote. ¿Están avanzando en esas soluciones en vista de cuál es la situación? Sí, no nos queda otra, porque la realidad es que tenemos ya más de 80 centros de atención a menores en Canarias, donde están atendiéndose ahora mismo más de 5.200 menores, y precisamente hemos tenido que habilitar medidas de urgencia, de extrema urgencia, para poder hacer una primera acogida. Hemos empezado en el Puerto Naos, en Lanzarote, con una carpa que ya está acondicionada para ponerse en funcionamiento desde que empiecen las llegadas en número importante, y hemos solicitado también a las autoridades portuarias de Tenerife la instalación de alguna carpa también en la isla del Hierro, donde ayer ya, solo desde el jueves hasta ayer, habían llegado más de 500 personas, ¿no? Entonces, obviamente, el tema se ha solucionado, no ha desaparecido, y las expectativas de las soluciones, más allá de estas respuestas de emergencia, siguen pasando porque haya algún tipo de respuesta por parte del gobierno del Estado. Ahora le pregunto por eso, pero por tanto, por tener clara la imagen, va a haber niños y adolescentes migrantes atendidos en carpas en puertos de Lanzarote, ya los hay, y también del Hierro en las próximas semanas en nuestro país. Pues sí, porque lamentablemente no nos queda otra, ¿no? Ya hemos dicho en muchas ocasiones que tenemos graves problemas para encontrar espacios físicos donde atender a los menores, pero incluso ya ese empieza a ser un problema afrontable. Tenemos más problemas a la hora de encontrar personal capacitado, adecuado, gente que tenga perfiles para poder atender a estos menores, y esto nos preocupa seriamente porque evidentemente Canarias tiene límites también en cuanto a la disponibilidad de espacios y de personas que puedan atender a estos menores. Estos menores que vienen después de una larga travesía, en muchos casos traumática, ¿en qué condiciones llegan? Bueno, pues tenemos perfiles de todo tipo y condición. Ahora es verdad que en los últimos tiempos empiezan a aparecer en un número más importante que con anterioridad el número de niñas que llegan solas, pero estamos teniendo cada cayuco que llega a nuestras costas, evidentemente es un número de tragedias que si cada uno de ellos nos contara qué es lo que han pasado en sus travesías. Hace poco teníamos a una niña y un niño que perdían a su madre y a su padre durante la travesía, en el mismo cayuco, y bueno, pues la niña tuvo que ver cómo arrojaban a su madre al mar en medio del océano. Esas son situaciones que cuando llegan aquí intentamos ser especialmente sensibles a la hora de atenderlas, pero somos conscientes de que los chiquillos que llegan, estas niñas que llegan con auténticos traumas por lo que se ha vivido en todo el tránsito hasta poder llegar a Canarias. ¿De qué edades estamos hablando? Pues estamos hablando de edades que pueden oscilar desde los 7, 8 años hasta los 17, ¿no? Pero estas edades, estos dos niños que venían en los cayucos y que sus padres fallecían, tenían 8, 9 años, no son niños muy pequeños. Los niños que llegan los menores que no acompañados que llegan o que están allí en Canarias, la solución que proponen ustedes es ese sistema de reubicación. Se discutió la reforma de la ley de extranjería, esa reforma fue tumbada por la oposición del Partido Popular, de Vox y de Junts en el Congreso. Estamos, por tanto, ante el mismo modelo o funcionando bajo el mismo modelo que funcionaba hasta ahora y que provoca esta situación. ¿Ustedes han recibido respuesta? ¿Emplaza usted al gobierno? Entiendo que también a las comunidades. ¿De dónde espera o de dónde debería llegar a su juicio la respuesta? Es decir, ¿ha habido ofrecimiento de otras comunidades en vista de que no prosperó esa reforma de la ley de extranjería? ¿Por dónde pasa a su juicio la solución?
Ahora mismo nosotros estamos trasladando en torno a 300, ahora mismo llevamos 65 menores trasladados digamos, del cupo que corresponde al acuerdo que hubo el año pasado, en el 2023, para trasladar estos menores a algunas comunidades autónomas. Si trasladáramos todos los menores, porque todas las comunidades autónomas ponen plazas a disposición, serían 350. O sea, realmente los acuerdos a los que se han llegado hasta ahora en las conferencias sectoriales con todas las comunidades autónomas no son una respuesta real a esta situación. 300 menores al lado de los 5.200 que estamos atendiendo ahora mismo en Canarias y con lo que esperamos que llegue, pues no es un número que vaya a dar una solución definitiva. Evidentemente esto pasa por algún tipo de mecanismo que, más allá de la tan llevada y traída solidaridad, sea un mecanismo de corresponsabilidad, donde el Estado sea el que redistribuya por todas las comunidades autónomas un número suficiente de menores para que estos niños y niñas puedan estar adecuadamente atendidos y entre todos demos una respuesta a lo que entendemos desde luego que es un problema de frontera y un problema de ámbito estatal. Es muy frío hablar de números, pero por entender mejor la dimensión de lo que estamos hablando, hay 5.200 menores atendidos ahora por Canarias que pueden llegar, me decía, a unos 7.000, ¿correcto? No. Pueden llegar 7.000 nuevos en los próximos 5 meses, que fue lo que nos pasó el año pasado. El año pasado, justo desde el mes de septiembre hasta el mes de diciembre, pasamos de atender a 2.000 menores a ponernos cerca de los 6.000. Y de esos han salido de las islas 65 y como mucho deberían haber salido, según los acuerdos en vigor, unos 350. Correcto, esas son las cifras, correcto. Francis Candil, viceconsejero de Bienestar Social de Canarias. Gracias, como siempre, por su tiempo. Muy bien, muchas gracias a usted. Un saludo y buenos días. Cuando hablamos de los menores no acompañados, Antón, me parece que es muy importante incidir en el testimonio que ahora acabamos de escuchar, porque nos pone sobre la realidad de lo que hay ahora mismo en lugares como Canarias. Y nos pone sobre la realidad de una política que no puede seguir siendo, contenerlos allí. Parece que todo el objetivo de las políticas que estamos desarrollando es contenerlos allí, como si Canarias no fuera parte de España, y mientras no lleguen al continente, mientras no lleguen a la península, todo está bien, como si no verlos o no sentirlos cerca eliminara el problema, ¿no? Y lo que tenemos efectivamente es una situación que tiene dos planos. Uno, el plano de emergencia, que nos describía ahora la entrevista que acabamos de escuchar y que en términos numéricos es el que es, pero un país como España, una de las economías más ricas del mundo, no va a tener capacidad de verdad para tratar y para gestionar 10.000, 12.000, 15.000, 20.000, 30.000 menores que puedan llegar. Yo sinceramente creo que no es que tengamos capacidad, es que nos sobra capacidad para hacerlo. Y resolver esta situación de emergencia con los parámetros y los estándares de una democracia europea del siglo XXI. Y el segundo elemento, que es el elemento estructural. Efectivamente, tenemos una situación que no podemos permitir que la emergencia se convierta en la nueva normalidad. Y eso significa poner en marcha políticas de más largo alcance con los países de origen, con las estructuras de acogida, con las políticas de integración de esos menores y crear mecanismos mucho más estables que permitan efectivamente gestionar esta situación, no solo en términos de vamos a salir del paso como podamos, sino en términos de qué va a pasar con esta situación, con estos menores, con este fenómeno migratorio en los próximos 5 años, en los próximos 10 años o en los próximos 20 años. Pero lo que no podemos seguir es en esta situación, porque así es como empiezan situaciones como las que acabamos de vivir o hemos visto en Inglaterra, situaciones como las que se vivieron en Italia y en otros países de nuestro entorno. Es decir, mientras sigamos teniendo como única política migratoria que no vengan a donde estoy yo, estamos generando el caldo de cultivo para que determinados discursos rampen en nuestra conversación pública y den fuerza a determinadas opciones políticas, especialmente a la extrema derecha. Carlos. Sí, efectivamente llevamos demasiado tiempo dando la imagen de que improvisamos en este asunto tan delicado, que salimos del paso como podemos, y cuando no, por supuesto que también es preocupante que es motivo de gresca política. Aquí conviene, siempre lo hago, ¿no?, que tengo oportunidad, conviene defender o exponer lo obvio, ¿no? Se nos olvida demasiadas veces, sobre todo a los dirigentes, que estamos ante un drama humano.
ante un drama humano terrible, ¿no? Se nos olvida muchas veces que son menores que se echan a la mar para nadar durante 5 horas buscando simplemente y sencillamente, cuesta decirlo, un futuro mejor, o la esperanza al menos en tener un futuro mejor, y que ya los reportajes te van contando cómo el perfil de los muchachos que se tiran a la mar ya no son de familias que vivan en la calle, son de familias normalizadas, por así decirlo, que los padres admiten que la solución que tiene su hijo es jugársela, directamente jugársela, ¿no? Tenemos a nuestros particulares Lesbos, que está en Canarias, tenemos el problema de Ceuta gravísimo, pero no tenemos un gran acuerdo entre los dos grandes partidos, que una vez más sería la mejor solución en este asunto. Un gran plan de cómo gestionar la inmigración. Nosotros necesitamos a los inmigrantes, no se nos puede olvidar nunca, los necesitamos para muchísimos fines, ¿eh? Nosotros hemos sido un país que ha mandado gente a trabajar fuera durante muchos años, que parece que también se nos ha olvidado, pero todo lo que no pase por un acuerdo entre los dos grandes partidos, estaremos condenados a la desesperanza. Y sin embargo, Mariola, es un elemento clave para, por ejemplo, los partidos de ultraderecha, como hemos visto en las últimas europeas. Efectivamente, ahí encuentran, digamos, uno de los caladeros de voto, porque activan, bueno, pues seguramente los miedos, y activan también esa parte más irracional que yo diría que podemos tener todos dentro, ¿no? Que en ocasiones es cuestión de las propias circunstancias en las que nos encontramos cada uno para poder atender, observar y analizar el fenómeno migratorio con más o menos empatía. Creo que la cuestión de los menores no acompañados, vale la pena recordar que forma parte del capítulo de la inmigración irregular, con un detalle muy relevante. Cuando estamos hablando de menores no acompañados, debemos ser conscientes todos que no podemos devolverlos a su país de origen. Hay algunas vías, hay algunas maneras excepcionales de que esto ocurra, pero el principio general tiene que ser el de acogida. Y esto solo si lo interiorizamos y lo aceptamos como propio, lo incorporaremos como una cuestión, un desafío para resolverlo a nivel nacional. No es una cuestión que le corresponda a Canarias por ser el lugar al que llega fruto de una ruta de migración irregular, o Ceuta en otros casos. No es una cuestión de Ceuta, no es una cuestión de y para los canarios, es un desafío en términos nacionales. Y la cuestión es que la ley de extranjería vigente, la regulación de la situación de los menores no acompañados, es una regulación insuficiente para atender esta cuestión de manera adecuada. Y cuando digo de manera adecuada, digo para no sobrecargar los servicios sociales de Canarias o Ceuta, pero digo adecuada también para abordar la situación humana de estos niños que están en situación de irregularidad. Y eso implica documentación, eso implica regularización, eso implica darles un proyecto de vida, es decir, incorporarlos al sistema educativo, darles una formación, y todo ello con el fin de que obtengan una salida profesional. Los medios de comunicación este verano, algunos medios de comunicación, han presentado historias de éxito de estos menores no acompañados y creo que son el reflejo y la esperanza para que una buena atención, una buena regulación de la ley de extranjería pueda permitir a España como país atenderlos sin ningún sobrecoste ni sobreesfuerzo ni nada de nada. Pero claro, eso requiere la modificación de la ley de extranjería, y eso requiere el acuerdo del Partido Popular. Publicaba ayer un análisis Carles Castro, que lee también mucho las encuestas en La Vanguardia. Se titulaba "La crisis migratoria relanzará a Vox", y su tesis es que la inmigración preocupa cada vez más a la sociedad española, pero que hay una amplia mayoría que confía en su capacidad de integración. Y él acababa diciendo: la respuesta a la pregunta que encabeza este artículo, es decir, ¿la crisis de la migración relanzará a Vox?, es un no. A corto y a medio plazo no parece probable que la ultraderecha española llegue a niveles de apoyo parecidos a los de Le Pen o Meloni en Italia o en Francia, a menos que el centroderecha se suicide, escribía Carles Castro, políticamente, con promesas imposibles como la de frenar las pateras a cañonazos. Me parece entonces que es una buena manera de mirar que efectivamente hay las cosas como son. Los números atestiguan que efectivamente, dicen las encuestas, que hay una preocupación por la inmigración que va en consonancia con algunos discursos que políticamente se aprovechan de esto, pero
la gran mayoría de la población, de la ciudadanía española, está en la integración, afortunadamente. Afortunadamente, pero también hay que ser realistas, hay que reconocer que hay toda una estrategia de comunicación y una estrategia política para convertir la inmigración en un problema que preocupe a la gran mayoría. Y eso trabaja sobre dos elementos. Yo no sé si habéis seguido este mes en las redes sociales, es evidente que hay una estrategia para asociar sistemáticamente delincuencia e inmigración. No tiene más que ver determinados portavoces de la extrema derecha, influencers muy activos de la extrema derecha, es que es todos los días, son todos los días, siempre las mismas cuentas, siempre el mismo discurso, siempre la misma propaganda, siempre las mismas mentiras, siempre el empaquetado de 2 o 3 sucesos para convertirlos en una tendencia general, en algo que se produce prácticamente muchas veces la gran mayoría noticias falsas que además tienen la apariencia como si fuera un medio de comunicación que la gente pueda creer. Utilizando imágenes de otros casos, de otros países, pero eso no es casualidad, no es que 2 o 3 se hayan puesto a hacerlo, no, es sistemático, es estratégico, está financiado, llega a muchísima gente y necesita una respuesta, porque ahí sobre todo lo que se construye, lo importante ahí no es conseguir convencernos de que esto es verdad o mentira, lo importante es sembrar el miedo de que esto me puede pasar a mí. De que esto que me están contando que le ha pasado a un señor en tal sitio o en tal otro me puede acabar pasando a mí y necesito que alguien me proteja y el Estado no me está protegiendo. Entonces esto necesita una respuesta. Y después hay un segundo elemento, y ya termino, que hace que el riesgo de que la extrema derecha acabe aprovechando al máximo este debate está en los propios términos del debate. Si todos seguimos hablando de la inmigración como si fuera un gran problema, de los menores como algo que por favor que no vengan aquí, que vayan a otro sitio, que la inmigración es algo que hay que rechazar, que estamos sometidos a una invasión, que sigamos utilizando este lenguaje militar que muchas veces se utiliza cuando se habla de inmigración, que es una guerra, que si las mafias, tal, estamos dándole la razón a la extrema derecha, estamos comprando el discurso, el relato y el encuadre de la extrema derecha y estamos generando en una buena parte de la población la duda de que, bueno, si nadie los quiere, será porque esto que están diciendo estos señores es verdad y que todos estos problemas que dicen que vienen con ellos existen. Bueno, yo creo que el discurso sobre la migración requiere calma, requiere atención, requiere detalle, no es de trazo grueso. El Pacto de las Migraciones, que suscribieron más de 100 países, auspiciado en el ámbito de Naciones Unidas, habla claramente de la migración, obviamente como un desafío mundial, como una realidad. Millones de personas van a querer migrar y eso no lo va a parar ninguna legislación, pero sí que es verdad que propicia una idea de migración regular porque es la única que permite ofrecer las garantías de seguridad y las garantías de sostenibilidad. Por eso yo señalaba que al inicio que creo que es importante distinguir la migración regular, que es, yo creo, la respuesta óptima para el desierto demográfico de países como el nuestro y apuntar también a aquellos elementos de la inmigración irregular que creo que la palabra no es combatir, la palabra es abordar en los términos que la legislación estime cuando ésta se plantea. Nosotros somos un país de recepción de inmigración irregular por nuestra situación geográfica. Eso tiene que venir acompañado con respuestas de control de fronteras firme. Pero cuando estamos hablando de menores no acompañados que ya están en nuestra tierra y que no los podemos devolver a su lugar de origen con las garantías que impone la ley, obviamente tenemos que ser capaces de dar una respuesta. Y España como país tiene capacidad para dar una respuesta. Lo que no tiene para dar una respuesta, ni tiene por qué darla sola, es un territorio que es al que llegan, que es Canarias. El resto, si no somos capaces de sumarnos en términos de solidaridad y de compromiso a esa respuesta, estaremos dando prueba de egoísmo, de mirar para otro lado y de contribuir a esos discursos. Y acabo con un elemento más. Ese pacto de las migraciones plantea distintas estrategias. Una de ellas era la comunicativa, Sastre. Sí. Señalaba cómo los medios de comunicación tienen una responsabilidad particular por cómo plantean y cómo presentan la
migración. Por eso señalaba, Antonio hacía mención a las redes sociales, algunas de ellas son auténticas cloacas. Sí, sí. Yo hablaba de respuestas responsables y comprometidas con discursos de la migración esperanzadores, como es, cito, el periódico El País, que ha presentado este verano historias de éxito. Bueno, pues son dos ejemplos distintos de maneras de trabajar en el fenómeno migratorio. Y cada uno tenemos que hacer según la responsabilidad que nos corresponde, ¿no? Pero efectivamente yo creo que también tenemos que llamar la atención sobre el grado de penetración que tienen estos bulos, sin duda, cómo sin duda. Y a para veces, desmontarlos, sin duda. Y que Mariola, y que con la verdad muchas veces no basta. No. ¿Cómo hacer frente? Sí, es decir, desde luego no tienes otra herramienta más que esa, pero cuando ves que con esa no alcanza, la pregunta es, bueno, y entonces, ¿qué se hace, no? ¿Cómo se combate? Que es un debate muy interesante que desde luego podemos retomar mañana y en los próximos abiertos de la semana. Pero antes, sé que tenéis inquietud con un tema y no quisiera yo dejaros con esta desazón, porque, hombre, hoy hay reunión del Consejo del General del Poder Judicial y yo sé que estáis con la preocupación por saber... claro, está España en eso y está ahí Javier Bañuelos pendiente. Bañuelos, buenos días. Aquí pendiente, Sastre, ¿qué tal? Buenos días. Porque hay cuestiones urgentes sobre la mesa, nos decías, pero seguramente una de las más urgentes, que es encontrar un presidente, que será, por cierto, ya de paso, presidente también del Tribunal Supremo, eso no va a ser hoy en la reunión. No, casi podríamos decir, Sastre, que es un debate cerrado por vacaciones porque, bueno, después de casi 6 años de bloqueo político, ahora el bloqueo continúa entre los propios jueces. 3 veces se han reunido ya para intentar cerrar un acuerdo y en las 3 no ha habido consenso para elegir a un nuevo presidente. Y como decías, esa elección hoy no se va a abordar pese a esa urgencia, pese a la importancia de esa elección. Hoy no está en orden del día de un pleno telemático que solo va a tener, cuestiones inaplazables, como por ejemplo la jubilación forzosa de jueces por edad. Sin duda, un orden del día paradójico porque precisamente hasta que no se nombre presidente del órgano de gobierno de los jueces, pues se seguirán sin poder cubrir esas plazas vacantes. Los 20 vocales siguen sin ponerse de acuerdo. Los 20, recordemos, acordaron no volver a sentarse para votar un nombre hasta que se alcance un consenso, y es algo que ahora mismo parece poco viable porque el presidente, recordemos, debe ser elegido por 3/5, es decir, por 12 votos, pero ahora mismo continúa el empate a 10, las posiciones siguen enrocadas. El bloque conservador sigue sin aceptar que una mujer, Pilar Teso, presida el CGPJ, y los progresistas pues tampoco apoyan el nombre propuesto por los conservadores, Pablo Lucas, magistrado que controla las actuaciones del CNI. Así que, Sastre, no se descarta que los dos bloques pues al final tengan que buscar nuevos candidatos para intentar romper el empate antes de la apertura del año judicial. Bueno, pleno telemático, ¿no? Decías, es decir que... Sí, será online, así que no será ni siquiera presencial. Vale. Bueno, pues Bañuelos, mañana hablamos y nos cuentas. Hecho, aquí seguimos. Un abrazo. Venga, en 7 minutos darán las 10 de la mañana.
Pensaba que ibas a cantar, Antón. No, es que puedo, sí. No lo dudo. No, eso no es cantar. Eso no es a cantar. mí me gusta más la de Oops, I Did It Again. Nunca le vas a pillar. Ana Oslé, buenos días. Como era aquella de Oops, I Did It Again. Esto es más. Sí, más. Bueno, esta es bastante conocida, ¿eh? Quiero decirte que esta se ha bailado. Sí, Ana Oslé y... Ana, ¿quién es este te lo chico que presento, está... es Pepe Rubio. Hombre, pero Pepe Rubio. Hombre, Pepe no me ha conocido. Bien, Sí. Claro, es el bigote. Bienvenido. Nada, aquí Oye, estamos. ¿qué hizo Mbappé ayer? Mbappé, pues mira, yo fíjate que me alegro. Soy madridista, pero me alegra. Hay mucha prepotencia previa y hay que poner los pies en el suelo. Efectivamente. Ha vuelto Pepe ¿Pero Rubio. ¿Qué hizo Mbappé? Nada, ¿Cómo quedó nada. ¿Cómo quedó la cosa ayer? Bueno, espérate, Antón, porque luego todo esto se graba y luego al final de temporada ponen cintas. Y... Ya, pero que nos quiten lo bailado. Ay, bueno, eso sí. Bueno, chicos, avance de contenidos a partir de las 10. ¿Qué te espera? Te espera tu compañía favorita de este verano por partida doble. Y no somos ni Pepe y yo. Pero no digas eso ni- delante de los tertulianos. Bueno, oye, tampoco se van a poner celosos y si se Uy, que ponen, no, pues así, uy, que no, pues de primera así, de tertuliano es más eso. que reman. Vamos a juntar hoy a Ángeles Si Caballero. amas a alguien, déjalo libre. Sastre. Vale. Ángeles Caballero llega con su carrete como cada lunes y vamos a juntarla con Gema Jiménez Maldonado. Vamos a ver ellas Lo que puede de ser qué eso, se conocen y como ellas comparten ambas su forma de ver la realidad y de ver la actualidad con nosotros, vamos a ver qué tienen en común y qué no tienen en común. Y por eso a los oyentes les invitamos a que piensen si cuando tienen alguna diferencia generacional, ¿en qué lo notan? ¿En qué notan la diferencia generacional? O en que quizá se unen a sus hijos, Sí. sobrinos, nietos, en algún detalle, en algún aspecto. La pregunta de partida es esa. ¿Usted en qué nota lo que más la diferencia entre generaciones? ¿Es en las series que ven? ¿Es en la manera de vestir? ¿Es en los gustos? 900, 100, 800. Va a ser la pregunta de esta mañana. Bueno, y eso no te va a olvidar que en una década Gema Jiménez Maldonado pues te haga un examen sastre esta mañana sobre conceptos de la generación Z. Otra vez. Pero es que Y- cateo todo el rato. Y después viene, te va a hablar también de la relación entre hechos de la actualidad con cosas que pasaban en la cultura pop. Vale. ¿Vale? Luego llega Eloís Guerrier, que traerá hoy expresiones con las que hemos rodeado los tabúes. O sea, expresiones con las que evitábamos decir algo. Ya. Por ejemplo, en el sexo y en la muerte. Desde estirar la pata a llevarte al huerto. O sea, hay un poquitín de todo y ella nos explicará de dónde viene. ¿Estirar la pata era sexual o de muerte? De muerte. Ah, vale, gracias. Y llevarte al huerto, que podría valer también, pues no. Pues, al huerto pues Claro, muerto claro, también, es que pero son bueno. ambivalentes. No me extraña que suspendas los exámenes. Claro, sí, es que poco me pasa. Adrián Castillo y Aitor Biribay, los metabolistas, nos hablan de cuidar del músculo más allá de lo estético, más allá de hacer musculitos, no, porque el músculo, ojo, es nuestra farmacia interior. Y luego Pepe me la ha jugado y me ha dado en el avance Evasión o Victoria de Tony Padilla para que yo diga el nombre de Botjan Sajerkani. Pero estupendo, ¿Bien? lo has dicho. muy bien. A ver, ¿tú, Pepe? Botjan Sajerkani. Ay, lo decía Bueno, mejor él, ¿ves? sí. Nos va a hablar de la primera mujer que representó a Arabia Saudí en unos Juegos Olímpicos, fue en Londres 2012, y nos va a recordar por qué había tanto interés en esta judoka y en su participación. Oye, pues para un 19 de agosto. ¿Qué te parece? Ya mal, ¿verdad? Esto está ni tan mal, ni tan mal. Mariola Urrea, Antón Losada, Carlos Navarro Antolín, muchas gracias y hasta la próxima. A ti, buena semana. Adiós. Buenos días.